Yo sola sé que puedo hacerlo, porque nadie a mí me va a frenar. Muy buenas, yo soy Ale Lozano, bienvenidos otro día más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que hablamos pues, de esos temas, de esas cosas que son necesarias escuchar pues, para intentar ser nuestra mejor versión. Esto que habéis escuchado al principio es un trocito de mi canción Yo Puedo Sola, que la he estrenado hace muy poquito y bueno, espero que os guste. Sabéis que la tenéis disponible en Spotify y en muchas plataformas, y de todas formas lo dejaré todo aquí en la descripción para que podáis acceder a ello. Hoy es un día especial, es el primer chico que tengo aquí en mi podcast, es mi primo, es Martín, y ya sabéis que me gusta traer gente que me inspire, gente que tomo como admiración, a la que tengo admiración, y mi primo Martín es uno de ellos. Quiero tratar un poco el tema de la ambición, de esa mente emprendedora que creo que tiene, por todo lo que pues bueno, hemos visto a lo largo de su trayecto, digamos, que desde pequeño ha sido una persona con mucha perspectiva de futuro, con mucha perspectiva de negocio, y es admirable, vamos. Nos contará un montón de anécdotas y un montón de, pues no sé, si a lo mejor consejos o cosas que nos puedas decir para la gente que a lo mejor no tenemos esa visión tan emprendedora, que es admirable y que estaría muy bien tener más todavía en este mundo, en esta sociedad en la que estamos ahora, en la que parece que todo es tan complicado, que estamos en una vida en la que dices, joder, que parece que no puedes conseguir nada, que la gente se rinde muy fácil de perseguir sus sueños y que, pues bueno, un poco eso, ¿no? Entonces, bueno, si quieres, preséntate un poco de quién eres, a qué te dedicas, pues para que la gente también te ubique, ¿no? Bueno, yo soy Martín, mira la cámara, te miro a ti. Mira la cámara, me miras a mí, tú vas turnando. Yo soy Martín Druil, bueno, vengo de Madrid, mi padre argentino, mi madre española, su tía. Y nada, desde pequeño pues el tema de estudios y todo eso siempre se me ha complicado, no soy una persona muy estudiosa, pero siempre he tenido ganas de, bueno, pues eso, la ambición de querer evolucionar, ver un futuro próspero, poder ganarme la vida bien, a gusto, contento, con algo que me guste. Y como has dicho lo de que eras muy malo en los estudios, ¿tú crees que mucha gente, vamos, que haya estado contigo a lo mejor estudiando o lo que sea, te ve ahora y dice, este chaval, ¿cómo ha llegado hasta aquí con lo malo que era? O profesores que a lo mejor han dudado también de tu éxito, No es que hayan dudado, lo han pensado incluso y lo han dicho. de este chico Y no va a llegar a ahora lo nada. pienso y vamos, ojalá me vieran, pero para demostrarles que se equivocaban y que no, que estaban, bueno, eso, confundidos con una realidad que no tiene nada que ver. Una cosa que son los estudios y otra cosa es la actitud que tú tengas en la vida, cómo afrontar los hechos, qué valores tienes, que todo, no tiene nada que ver. Vamos, yo he pensado siempre que es mejor tener actitud que aptitud, o sea, eso es básico. Y Ya luego, en verdad, luego hay gente que es súper estudiosa o sí. que tiene un montón de carreras, y si tú no tienes también, no solo esa ambición, tienes que tener también un poco de picardía y un poco de saber buscar las Tener sangre, oportunidades. eso es tener sangre, es salir a la calle, pegarte golpes muy fuertes con, ¿se puede decir tacos? Sí, no pasa nada. Pues pegarte la hostia, en realidad, pegarte una, dos, tres, y a la cuarta dices, estoy haciendo algo mal, Ya no aprender de valgo los para errores, esto, ya. pero aprendes, de cada uno de ellos aprendes. Ese día tienes que desconectar y levantarte al día siguiente con otra expectativa de lo que has hecho, en lo que has fallado, en qué te has pegado esa hostia. Entonces ahí es cuando te levantas y dices, vale, voy a hacer ahora esto, o voy a intentar esto, y no te rindes nunca. O sea, al final yo creo que hay un fondo, y siempre que tocas ese fondo lo único que puedes hacer es Tirar tirar para hacia arriba. arriba. Claro que Siempre vas sí. a tener a gente que te apoye. Yo, vamos, he aprendido muchísimo de la vida y no soy una persona que he tenido complicaciones en mi infancia, o sea, he tenido una infancia idílica, y no pienso que tener una mala infancia te lleva a tener una vida pues con actitud y con Sí, pero ganas bueno, sí que se de... puede considerar que a lo mejor es más fácil una persona que tiene una vida un poco más cómoda y tiene una infancia un poco más fácil. Tiene oportunidades. A ver, que las oportunidades también se le presentan a todo el mundo, pero si tú estás en una posición buena, tienes más cerca esas Claro, oportunidades que otra persona que dice, joder, ¿cómo voy a llegar yo ahí? Si a lo eso es. mejor ahora mismo
no tengo ni las herramientas, porque a lo mejor una persona que sí que tiene un nivel más o menos cómodo tiene las herramientas para intentar luchar por sus sueños. Yo considero que he tenido una vida cómoda al principio. Mis padres me han ayudado un montón, han estado ahí siempre apoyándome en todo, a pesar de haber sido un cafre en los estudios, que eso, la verdad es que ahora mismo, hoy en día, me arrepiento. Me arrepiento sobre todo por el tema de idiomas. Si hay alguien que está en pleno proceso y de verdad aprender inglés porque te abre el mundo, te hace poder salir del país y es que estamos en una micro parte de lo que es el mundo. Pero es que un idioma te abre el mundo entero y eso es súper importante. Es más, le deberían dar mucha más importancia al inglés que a muchas asignaturas como, no sé, historia y todo eso, que pienso que al Ya, final sí, te es dan tu verdad. cultura general, pero a la vez también Te sería dicen es demasiado bombo. básico, esto es lo más importante, esto tal, y luego, bueno, al menos en mi colegio el inglés no le dieron tanta ¿Y importancia. tú tenías algún sueño cuando estudiabas? O sea, a lo mejor tú no... A veces tú no te sientes motivado tampoco para estudiar, a lo mejor tú no se te da muy bien los estudios y sacabas malas notas porque tampoco veías un futuro dentro de eso. O sea, tú a lo mejor estabas muy enfocado, que no lo hemos dicho aún, en el wake, que eres profesional en eso. Bueno, sí, cuento un poco sobre mi vida del Mm. deporte. Para los que no me conozcan, yo me dedico al wakeboard, que es un deporte de agua, bueno, en base a muchos deportes de agua, el surf, el esquí, bueno, todo, paddle surf, un poco, Snow, tal. sí, el snow, luego en la nieve, las motos también, he corrido algún campeonato de motos, trial, enduro, motocross, he hecho de todo, o sea, todo lo que es el riesgo, al final tengo ahí Esa un adrenalina. cromosoma específico para que nos hace ver el riesgo como vida. O sea, yo para mí sentir la adrenalina y el riesgo es como una pasión, una forma de vivir. La gente dice, joder, yo no hago esto porque me voy a hacer daño. Yo veo ese daño, me echo ese daño y al día siguiente, cuando me he recuperado, que no es al día siguiente, es después de Mm. unos meses, lo he vuelto a intentar. O sea, yo me quedé inconsciente boca abajo en el agua y al día siguiente, que sí que es verdad, bueno, a la semana he vuelto a intentar ese truco. Y ya cuando lo caes es una satisfacción que dices, increíble. Pero a lo que iba, el wakeboard es como el snow, pero vas agarrado a una cuerda en el barco y aprovechas la ola para hacer Truquitos. trucos y todo eso. Si os metéis en mi Instagram podréis ver algún vídeo. Eso. Martín Druil. Martín Druille, cómo se escribe. Y bueno, pues eso me ha ayudado muchísimo. Eso es una herramienta, ha sido una herramienta básica para evolucionar. Y por ejemplo, pues después de pandemia, con mi hermano y bueno, y unos amigos montamos una náutica, que hoy en día estamos solo mi hermano y yo. La verdad es que súper motivados. La náutica la llevo yo, ahora con otro mecánico y bueno, y con más gente. Mi hermano me ayuda con tema administración, ventas de barcos y tal. O sea, para ti ese es como tu primer negocio en serio que has Ahora sí, tenido. ahora sí. ¿Y cómo? Porque claro, o sea, estamos aquí porque decimos que Martín tiene una mente súper emprendedora, que desde siempre ha sabido ver los negocios donde a lo mejor nadie lo veía. Entonces yo quiero que me cuentes un poco de dónde te sale esa mente emprendedora, esa mente de negocios, y cuál fue tu primer negocio así. Yo creo que lo más importante no son los negocios, sino tener un don de gentes, no tener miedo a fracasar, no pensar o basarte en lo que piensen los demás. Eso es Sobre todo súper es importante. fundamental. O sea, yo pienso que una vez que estemos en una caja de pino, nadie se va a acordar de los fracasos que has tenido o de la gloria que has tenido o lo que has Ya, ahí pasado por tu acabamos vida. siendo Y todos lo eso mismo, eres claro que sí. tú y tú mismo con tus Mm, cosas. Pero yo creo que naces un poco con el don de gentes que he sacado, yo creo que, bueno, de mi padre, al final, que es argentino y tiene esa sangre así más viva a la hora de hablar con la gente, de soltarse, bueno, pues eso, relaciones públicas al final. ya. Eso es básico. Y sobre todo no por interés, sino porque nos sale de dentro, nos sale llevarnos bien con la gente, no nos sale poner caras falsas a nadie, ni... O sea, yo si alguien no me fluye ni nada, no le voy a dar bola. O sea, es que Ya. no voy a engañar oye, que sí, que bien esto, no. Yo eso corto Sobre por... todo, es que a mí eso me sorprende un montón porque tienes esa mente emprendedora, pero con una humildad increíble. O sea, eres una persona muy humilde que no demuestra eso, o interés, o superioridad, o no eres nada ególatra. Otra persona, a lo mejor en tu posición, que es, pues yo qué sé, o sea, tienes posiciones mundiales, europeas, no sé, en el deporte. A lo mejor otra persona alardearía mucho más de sus éxitos y tú no alardeas de ellos. Tú
joder, son éxitos que tienes para ti, tienes tus negocios, buscas tus cosillas para ti, pero tampoco presumes de ello como... Debería. La verdad es que debería, porque Muchas es algo veces que me ha sí, costado muchísimo. claro Ha que sí. sido mucho dolor, mucho sufrimiento, lesiones. Luego también voy a tener lesiones en el futuro en base a todo lo que hago. Ya en la espalda lo voy sufriendo, las Claro. rodillas. La articulación es un deporte de impacto, es muchísimo impacto y al final eso pasa factura. Pero yo me viene de mucho antes. Yo cuando era pequeño ya tenía esas ganas de conseguir mis cosas y gastármelo en lo que yo quería. Una de las cosas básicas, mi padre no me ha ofrecido dinero, le he pedido dinero para comprarme un móvil. No, mi madre sí que ha sido más permisiva, pero mi padre, vamos, es que ni mucho menos me lo tenía que trabajar. Eso Te sí que me lo ganas ha tus enseñado, eso han cosas. sido valores que me han enseñado. Mi padre no viene de una familia adinerada, viene de Argentina y han Ha tenido que pasado, buscarse sus cosas también, han claro. tenido que buscarse todos sus hermanos, son 8 hermanos y bueno, eran 8 hermanos y luego pues han tenido que buscar su vida y mi abuelo sacó adelante a la familia y bueno, pues iban sobreviviendo hasta que buscaron, cada uno buscó su sitio. Claro. Y eso a mí me ha enseñado muchísimo sobre la vida, de no puedes alardear cuando hay otros que están pasando por una situación mucho más complicada y lo puedan ver como una ofensa, de decir, joder, tú lo has tenido muy fácil, yo lo he tenido muy complicado. Pues eso es una putada. O sea, alguien que no pasa por esa situación y que está pasando por una situación complicada, mmm, bueno, pues yo me siento un poco como a favor de esa persona, ¿sabes? Intentar Ya. ayudarle y decir, oye, que todo se puede, ¿sabes? Se puede salir adelante, no soy una persona que quiera demostrar aquí todo lo que tengo, todo tal. Eso me lo Por eso te guardo digo, mucho, no la tienes nada de discreción. superioridad ni nada Es que yo de... creo que no hay que tenerlo, eso es una personalidad que al final es algo falso. Yo pienso que tu personalidad tiene que basarse en lo que has conseguido tú mismo. O sea, yo no voy alardeando de los coches que tiene mi padre. En todo caso, alardearía de los coches que he conseguido yo por mi esfuerzo y por mi trabajo. Ya, O sea, al final ese tiempo que he invertido para conseguir esos coches. claro que Eso sí. me baso en coches, pero objetos o Sí, lo que sea. lo que sea, sí. Entonces, eso, hombre, eso es difícil. Pero no sé, luego en el colegio yo me busco la vida. Por ejemplo, una anécdota con 14, bueno, en primero o segundo de la ESO, Sí, 13, un amigo 14. mío trajo de coña, trajo un hámster por la tarde al colegio, que lo trajo su padre y tal, y todos flipamos y todo el mundo, guau, yo quiero uno, yo quiero uno. Y no se me despertó ahí una chispa que dije, aquí hay algo que me cuadra y que puede salir muy bien. ¿Qué hice? Bueno, pues con este amigo mío que vivía ahí cerca de una tienda de animales, me junté y le dije, tío, compra hámsters, ponemos dinero, compramos hámsters y los vendemos aquí a todos nuestros compañeros, amigos y todo, porque sé que van a querer. Sí, luego el niño que se lo llevaba a su madre sin que la madre lo sepa y Es que te eran trae... Es todos, que... era literalmente eran o todos o casi todos. Incluso yo que he sido traficante de hámsters, o sea, literal que he sido, o sea, íbamos moviendo hámsters y mis padres, bueno, mi padre ni lo sabe, yo creo, y mi madre me pilló una vez porque se me escapó uno por casa, empecé a dejar trocitos de comida por toda la casa, se los iba encontrando, me iba preguntando, ya se lo tuve que contar, pero fue meses después y después de haber ganado mucho dinero, 400, 600 euros para un niño de 12, 13 años, Madre 14 a lo mía, mejor, es una barbaridad. desde luego. Y bueno, pues eso me despertó ahí una chispa y dije, joder, pues o sea, pensando las cosas y poniéndolas en su sitio puedes acabar haciendo dinero. Y ahí vi una oportunidad y lo hice. Y luego no solo vender el hámster, sino todo el servicio postventa de la comida, la alfalfa, las Jaulita. jaulitas. E incluso teníamos jaulas que hacíamos nosotros con estuches para que los profesores no los vieran. Y eran estuches llenos de algodón con su casita, con su tal, no sé qué, y vendíamos el estuche entero. Madre Y mía. todo eso era dinero, dinero, dinero. Y eso, pues, la verdad es que hasta que nos pillaron en el colegio. Ya, claro, o sea, ahí ya tuvo que Sí, alguien porque frenar la eran de situación. 32 alumnos, pues a lo mejor 29 teníamos hámsters, cada uno en la cajonera. Todos Es los que libros por el suelo, los profesores no podían ni pasar por la clase, olía a hámster, la clase olía a tienda de animales, o sea, era una locura.
Y es que eso fue una locura. Y a un amigo mío, bueno, el que trajo el primer hámster, iba con su estuche así, sujetándolo por el patio. Y ya llegó el jefe de estudios y nos A dijo, ver, ¿qué lleváis ahí? ¿qué está pasando Y le aquí? dijo que llevaba huevos de serpiente. Ay, por Dios. Y dice, no, que no les puede dar el sol, no puedo abrir el estuche y tal. Y bueno, al final acabó abriendo y de repente sale una cabecita. Y bueno, pues eso, al despacho, tal, nos dijo que teníamos que sacar todos los hámsters y bueno. Pero bueno, el dinero ya lo Seguro que habíamos tampoco se ganado. imaginaba hasta qué punto llegaba eso, porque a lo No, no, mejor se no, no, creía que no. era un alumno con un No, hámster. exactamente. Lo que pasa es que avisamos y nos iban a revisar todas las mochilas, todos los estuches y tal. Y ya ahí se acabó el chollo. Pero bueno, luego, no sé, con Red Bulls, a mí me regalaban los Red Bull. Y yo para sacarme algo de dinero, pues para comprarme lo que sea, no sé, una Coca-Cola, un tal, o chuches, o cualquier Ya. guarrería, pues digo, joder, pues vendo un par de Red Bulls aquí en el patio que los niños quieren o lo que sea. Y bueno, ahora lo pienso y digo, joder, pues qué locura, ¿no? Pero no sé, así osamente de decir, el O sea, yo lo movimiento. veo como muy espabilado. No sé si tampoco por cómo veo ahora la sociedad y todo eso, pero yo no veo a niños a esa edad, con esa mente, ni tampoco me veía a mí, a mi edad, con mis 12 13 años, con esa capacidad de decir, voy a vender aquí unos Red Bull, tal, con esto puedo sacarnos... Joder, hay que estar muy, muy espabilado, yo creo, para eso. O sea, me Sí, alucina un sí. montón. Me No, no, alucina un la verdad montón. es que es una locura. Bueno, luego cuando salí del colegio, bueno, yo tenía mis cosas, arreglaba motos a mis amigos aquí. Ahí me salió ese don de la mecánica que siempre me ha gustado, los coches, las motos y todo eso por la mecánica. Y, y bueno, a los 18 mi padre tenía un montón de restaurantes y yo me puse a trabajar. Bueno, tú lo sabes que me puse a trabajar en uno de los restaurantes, estuve 3 años ahí trabajando. Pero claro, la gente se creía, no, claro, tú como eres el hijo del jefe. Y digo, no, no. He sido el hijo del jefe y mi padre me ha echado del trabajo. O sea, yo la he cagado y la he cagado por creerme ser el hijo del jefe y mi padre me ha dado una lección de vida que fue fuera. O sea, te echo del negocio. Y Flipas. usted encontrarme en la calle, por decirlo así, que no es en la calle, es en mi casa, pero Sí, en mi casa con mi madre diciéndome, oye, aquí hay unos gastos, tú has decidido, en vez de estudiar, has decidido trabajar, yo aparte estudiaba, algo que me gustaba, he estudiado electricidad y electrónica, he estudiado soldadura, porque me ujú, gusta mucho el tema de las barras de los coches, escapes y todo eso, y me gustaban las modificaciones, y estudié soldadura. He estudiado mecánica de moto de competición, con el afán de querer ir a un equipo mecánico de Moto 3. Empezar un equipo mecánico en el Campeonato de España, en el CER, ya. el Campeonato de España de Resistencia, de motos o lo que sea, pero empezar a ir a las carreras. Eso es un mundo muy jodido y estaba ahí que sí que no a conseguir algo de eso, pero bueno, al final cayó pandemia. Yo de la hostelería aprendí muchísimo, muchísimo. Al final acabamos teniendo el negocio porque no era lo mío. Es un negocio súper sacrificado. Estás 24 horas pensando en el restaurante. El sábado terminaba súper tarde. Libramos Ya. el domingo. Bueno, libraba yo el domingo, pero aún así abríamos, con lo cual tenías que estar un poco pendiente. Llegaba aquí a mi casa, aquí al pantano, que quería disfrutar de todo y no podía porque llegaba a las 4 de la mañana, Con al día ganas de meterte en siguiente, la cama ya. claro, me levantaba a la 1 y estaba muerto y ya pensando al día siguiente, proveedores, repartos, compras, o sea, es una locura, es Ya. dedicarte a ello y no es lo Exclusivamente. mío. Y bueno, caímos en pandemia y después de pandemia me salió, pues eso, con mi hermano y con unos amigos, el tema de la náutica. Y dije, hostia, yo creo que puede funcionar. Que también es tener mucha perspectiva de negocio, porque claro, casa en el pantano, barcos, tal, es saber decir, ostras, mira, me gusta también la mecánica, me gusta todo esto, sé que aquí, o sea, hace falta también esto, Sí. es tener esa visión. Y Sí, mi vosotros la hermano, mi tuvisteis. hermano tiene ese don de gentes, es muy bueno, es muy correcto, yo creo que incluso más que yo es más perfeccionista, más detallista con todo eso y se le da muy bien las ventas y todo eso y yo tengo una imagen aquí en el pantano, o sea, yo soy Martín que hace wake, que está todo el día volando por el aire y es una imagen muy buena y que si sabe alguien de barcos soy yo, pero me refiero al tema de disfrutar de los barcos, o sea, Ya, tema música, que es una locura, los altavoces que tienen estos barcos son todas las torres y todo que tienen, hay algunos que traen como 15 altavoces, es ya, una, es una auténtica exagerado. locura. Ya.
Luego, pues el tema de las olas. Que hay muchos niños y mucha gente que aquí te tiene como Muchísimo, referente. muchísima Y gente, la verdad. que quiere tus clases y que quiere estar contigo y no Sí. quiere que se las dé otro, quiere que se las dé Martín Druil, campeón de España. O sea, No, sí, soy 17 veces campeón de España y ahora actualmente séptimo de Europa y 13 del mundo. Y el año pasado estuve en las Olimpiadas, en Alabama. es que Y qué quedé 13 pasada, también, qué pero pasada. es 13 del mundo. O sea, es una Es que es locura. una locura. Ya, la verdad es que la sensación de representar a tu país en un deporte, aunque sea un deporte que casi nadie conozca, pero la gente que lo conoce y sabe lo que es, y todo el mundo que lo ha probado dice, joder, yo me pega una leche, todo el ¿Tú mundo crees me que lo se le va dice. dando cada vez más visibilidad a ese deporte? Sí, sí, sí. Sobre todo al wake surf también, que es un deporte más leve, es más fácil, es hacer surf detrás de la ola, aprovechando la ola del barco, Pero sin sin la cuerda. cuerda, Eso claro. es, tú sueltas la cuerda y, bueno, tú lo sabes porque has hecho wake surf Sí, conmigo. pero bueno. Pero sí, y es ver esa posición en el pantano porque hay dos náuticas grandes y al final había un duopolio ahí que era o uno u otro y al final había mucha gente que no se llevaba bien ni con uno ni con otro y que estaban buscando un tercero y es que ya me estaba llamando, o sea, hay que montarlo, hay que hacerlo, pues al ¿No? Y final que mi eso te hermano, permite vivir aquí sobre todo, porque a sí, lo sí, mejor clases de wake en invierno no totalmente, puedes dar y tú necesitas. Porque tú antes vivías en Madrid, te venías aquí los findes, pero tu vida está aquí. O sea, a ti lo que te gusta es sí, estar aquí. Y ahora tener la posibilidad de tener este negocio aquí cerca es que te permite tener tu vida realmente en el pantano. Que es sí, lo que a ti te gusta. eso lo Es busqué desde que, un principio. En cuarentena ya me quedé aquí y dije, este es mi sitio. O sea, yo me tengo que quedar aquí porque es el pantano, es una locura el sitio. La verdad que levantarte y ver el agua y saber valorarlo, también es muy importante. Hay gente que vive aquí y bueno, pues ya es como vivo aquí, rutina, es una, ya. es una rutina y es... Pero también hay que saber vivir, porque es complicado. En invierno, en 3 semanas no hay gente. Yo lo que hago es trabajar mucho. Aprovecho, trabajo muchísimo y luego tengo aquí mi grupo de amigos, o sea que es perfecto. Para Claro. O mí es sea, tienes tu perfecto. vida aquí. Eso es. Y lo he buscado y lo he encontrado. De momento, hombre, es duro, porque empezar un negocio es muy duro. Hoy en día lo típico es pues trabajar en una empresa, tener tu sueldo, a final de mes tienes tu paga y sabes que ese dinero va a estar ahí siempre. Pero en el momento que decides abrir una empresa, ya, hombre, Estás apostando sabiendo que no todo, ya. tengo dentro de lo que cabe apoyo económico externo, hostia, yo ya tengo que pagar un dinero pues en mi casa, bueno, de gastos fijos, tengo muchos gastos fijos, tengo muchos coches, al final soy muy ambicioso con los coches y tengo muchos Claro, coches, eso luego hay muchas que motos mantenerlo y. y todos hay que mantenerlos, son Bueno, y los numeritos, barcos, que también seguros, son una ya los pasta, barcos es una Mm. locura. Por suerte al tener una náutica es mucho más barato, mucho más Claro, económico, entonces es más fácil, pero lo que es abrir un negocio, empezar con autónomos, que es una locura aquí en España, porque en otros países pagas ni 10 euros de autónomos y aquí estamos pagando 400, ya. 300 y pico euros de autónomos. Las gestorías, los gastos de alquiler, luz, agua, que cada vez son más caros, gasolina, que todo lo que, o sea, muevo los barcos con un hammer. Ya. O sea, que Sí, gasolina sí. que no estoy diciendo que son 6 euros o sea, a los 100 kilómetros, son 40, 50, 60 euros cada 100 kilómetros. Miento, litros, no euros. O sea, lo cual, hombre, llevando barcos llevas mucho peso, llevas 2 o 3 toneladas detrás, más el coche que pesa otras 3 toneladas. Ya. Entonces eso gasta mucho, son gastos fijos que no te los quita nadie y eso agobia. Hay puntos donde agobia y tienes que saber aprovecharlos para motivarte aún más. O sea, estás ahí con el agua al cuello y decir, hostia, este mes voy jodido, en invierno sobre todo. Nadie usa los barcos no se rompen, pero sí que es verdad que hay reparaciones grandes. Y mantenimiento de no Todo sé, y se guardar los deteriorita. barcos Claro. también. O sea, yo he visto negocio y hago todo, absolutamente todo con los barcos. De guardarlos, pintarlos, vinilarlos, limpiarlos, arreglarlos, mantenerlos, absolutamente todo. Entonces, hombre, pues hemos encontrado ahí nuestro hueco y poco a poco va funcionando. Lo que pasa es que esto es como un gran hermano. Al final todos en el pantano se conocen, unos por envidia dicen unas cosas, otros... Las envidias nadie te las va a quitar. Las malas lenguas tampoco, es imposible. Por Ya. muy bien que hagas las cosas, Siempre va a haber alguien que la ya sea vas por a lo que piciar sea. con una cosa y ya en esa cosa se van a basar y van a machacarla y van a decir, y mira esto, lo que han hecho y tal.
que por suerte no nos ha pasado nada grave de decir, oye, pues mira, pues algún detalle, algún despiste que hayamos tenido, que se haya roto algún barco por nuestra culpa o algo, puede ser, pero nada grave que digas. O sea, Claro, ¿no? Y en el es caso de algo, que pase, aquí estáis también es vosotros una para estafa, asumir un vuestras robo o algo cosas o más. solucionarlo y todo eso, o Eso sea que... jamás. Si eres honesto y trabajas serio, yo creo que puedes conseguir cualquier cosa. O sea, ya sea en lo que te gusta o no, es arriesgarte. O sea, yo O lo sea, y tú que... tienes esa tranquilidad un poco así como a vista de futuro de que, vale, ahora mismo te va muy bien con esto, ahora tal, es complicado iniciar un negocio y todo eso, pero en el momento de que a lo mejor eso falle, ¿tienes miedo a eso? ¿O sabes que tú, al tener también esa ambición y esa mente emprendedora, es como, bueno, el día que esto falle, algo se me ocurrirá porque yo para adelante sé que voy a salir? No sé si tienes esa tranquilidad. Sí y no. O sea, tengo la tranquilidad de que si fallo o si fracaso con este proyecto, sé que hay muchas más cosas en las que me puedo basar. Siempre seré el 17 veces campeón de España de Wake porque eso me lo he currado y lo he ganado. O sea, Ya. eso nadie me lo va a quitar. Con lo cual eso me da pie a más negocios y a más cosas. Y sobre todo si eres una persona activa y con actitud y vas a la calle y no esperas a que te llamen a tu puerta y que te digan, oye, que queremos tu trabajo. No, eso no existe aquí en España, ni en Sí, ¿no? España ni en ningún lado, pero a lo mejor en algún país así mucho más desarrollado, pero aquí Aquí no no. existe. O Ya. sea, aquí Hay tienes que que salir a la buscarte... calle. Yo valoro muchísimo a la gente que incluso viene a la puerta de la nave y me da su hoja, oye, soy esta persona, busco trabajo y tal. No busco excusas de, oye, tengo hijos, tengo no sé qué, no busco la pena, yo busco el que vean mi potencial. No que vean que. No quiero que sientan pena por, oye, pues mira, este pobrecito que ha fracasado. No, no. Yo quiero que, hostia, ha fracasado. Y siga Vamos a aquí. proponerle algo porque este tiene potencial para esto y yo lo veo. Y eso me ha pasado. Todo gracias al Wake. Gracias al Wake conozco Hombre, habéis conocido un montón de a gente todo el mundo. O sea, prácticamente todo mi círculo de gente lo he conocido en base al Wake. Basas tu vida en algo y lógicamente tu círculo de gente se va a basar en en eso. eso, claro. El Wake me ha llevado a vivir aquí en el pantano. Y vivir aquí en el pantano me ha llevado a un círculo de gente. Y ese círculo de gente, lógicamente, gracias a mis padres de que me han traído aquí, me han enseñado qué es este deporte. Luego nadie en mi familia hace este deporte. Al final he sido yo y han estado ahí, han estado aguantando. Pues, hombre, un barco no es como un coche. Un barco, para hacer este deporte mínimo te tienes que gastar 100.000 euros en un barco. Y estamos hablando de que mi barco en PVP son 300.000 euros de barco, Una que es barbaridad. muchísimo dinero, es un piso. O sea, Sí, es un sí. piso y tienes un piso pago, ya tienes un Pero bueno, techo. también es como una inversión, porque claro, o sea, Exacto. es tu... Es una Ahí es inversión donde que, haces tu deporte, ahí es claro, donde también puedes dar tus clases, es lo que pero te hay da que, a ti hay la que oportunidad. trabajarla. Si no Claro, la trabajas es imposible que te dé sus frutos. O sea, si tú tienes ahí una inversión o o la mueves, animas, claro. claro, la tienes que mover, tienes que empujarla, tienes que animar a que te dé esos frutos. Pero al final en un negocio siempre lo puedes mejorar, o sea, nunca vas a decir, vale, ya tengo esto listo, sino siempre puedes invertir más, mejorarlo más, llegar a Eso es. más. O Eso sea, al es. O sea, final al nunca final. se para de trabajar en tu negocio, no llega un punto que digas, ya está, hecho, ¿no? O Claro, sea, al más que tu final, negocio es tu vida en realidad, porque yo esto, si llego a fracasar, no digo, va, pues esto ya borrón y cuenta nueva, no, no, no borres. Aprende de lo que en lo que te has equivocado. Aprende en lo que hayas ganado. O sea, eso no te lo quita nadie. Yo he ganado 17 campeonatos de España, no me lo puede quitar nadie. Con lo cual, esas claro, ventas no te las pueden quitar el día nadie. que falles no tienes que decir hasta luego, ¿no? O sea, tienes algo Claro, ahí que has tienes construido, no ahí, lo dejes a es una medias. lección, al final es una carrera. Yo pienso que si has hecho un negocio y has fracasado, es un proceso en el que has hecho una carrera y esa carrera pues ha tenido su fin y bueno, pues busca otra carrera al final. O sea, yo creo que tenemos posibilidad de hacer cualquier cosa. El caso es buscar la herramienta, buscar el sitio, buscar la posición. Es muy complicado hoy Buscar en la día. gente, buscar todo. Si es No que al tener final, miedo es muy importante. ni vergüenza. Si tienes miedo, eso es, si tienes miedo y tú lo has dicho, vergüenza de que digan, oye, pues mira este que lo ha intentado, si no lo intentas nunca vas a saber si vas a poder o no. Tienes que arriesgarte, tienes Y que... tienes que, o sea, creo que tienes que enfocarte un montón en ti y en lo tuyo y apostar por ti. Porque eso, o sea, Eso habrá es. mucha gente que piense cualquier cosa o te menosprecie o te infravalore o diga cualquier cosa, pero tú como escuches a esa gente es cuando te vienes abajo. Tienes que centrarte en lo tuyo, centrarte en tu posición
Y no tener vergüenza ya no solo de lo que diga la gente, sino vergüenza también de tener cara, ¿sabes? De Claro. tener esa picardía, de llamar a las puertas. Sí. Porque tú puedes tener tu sueño y decir, lo tengo ahí enfrente, pero no sé, a ver si se dan cuenta de que existo y vienen a mí, ¿no? A ti no van a ir. Al O sea, final, tienes hombre, que ir, hola, existo y me interesa esto. eso lo eliges un poco, ¿no? La gente que te rodea, eso lo eliges tú. Y va No cambiando mucho a lo largo de la cambia vida, porque muchísimo. vamos, todos Muchísimo. hemos tenido gente que nos ha rodeado, que nos ha aportado mucho en una etapa de la vida, pero que luego llega un punto que dices, estamos en otro Totalmente. nivel. Ya ahora mismo no me siento con los mismos valores ni Eso con la es. misma, en la misma etapa de la vida que amigos, que joder, que seguirás teniendo un montón de aprecio, respeto, cariño. Son una gente que te ha aportado mucho en un momento de tu vida, pero a lo mejor ahora ya no, o no Evolucionas. entienden tampoco la etapa en la que tú estás. Claro, Y sobre todo, evolucionas, joder, pues maduras y la otra persona no evoluciona o no madura, tardará un poco más por la situación que esté pasando. claro, Una persona que empieza a trabajar entra en un punto de madurez muy distinto al que sigue estudiando, al que sigue... Joder, cuando entras en unas prácticas ya te cambia el chip, de dices, igual que una hostias, persona que de ya repente estoy se ahí, independiza o tiene que ir a vivir fuera por no sé cuánto, es todo, súper todo lo que es salir importante. de tu zona de confort, básicamente. O sea, te vas de tu círculo, de tu familia y de tu estabilidad, digamos, y en cuanto sales de ahí te enfrentas a lo Sí, que es la vida y decir, vamos a ver que no todo es tan bonito, o sea, hay que sí, sí, luchar las cosas. hay que lucharlo. La gente que lo ve desde fuera dice, "Buah, esto lo tiene muy fácil, su padre y tal". La gente se equivoca. O sea, yo he tenido ahí a mi padre en todo, me ha ayudado en todo. O sea, vamos, me ha ofrecido con la náutica igual, sabiendo que hay gente que él no conocía, que mis otros socios no los conocía en su momento, que yo, vamos, o sea, ponía la mano en el fuego por Claro. ellos. Y mi padre aún así dijo, oye, pues coged mis cosas, tengo aquí esto, yo os puedo ayudar en esto y todo lo que me pidáis os voy a ayudar, pero yo no he buscado, he intentado siempre buscar la manera de hacerlo Hacerlo por yo. ti mismo, claro. Que es verdad que si tienes la posibilidad y tienes a tu padre que te ayude, Meter seguridad también. aprovechalo, pero tienes que saber aprovecharlo. No lo cojas y digas, ah, pues ya está, ya tengo aquí a mi padre, tengo... No, no, no. Mm, Demuéstrale a tu padre que Demuéstrale también que has eso hecho bien es una en... inversión. Lo que te está Claro, dando tu padre es una inversión. Él ve potencial ahí, ve potencial en ti y dice, hostia, pues voy a ayudarle porque yo creo que esto le puede salir muy bien y le puedo ayudar en esto porque lo ya. tengo ahí para... Entonces, coches, tal, eso fue una locura. Yo no tenía el nivel económico personal como para comprar un coche, para mover barcos, una finca gigante donde pueda guardar barcos, remolques. Un barco mide 7 8 metros, 9 10 con el remolque. Ya. Es una locura, es mucho espacio, no son motos, no son coches. O sea, Ya, pero bueno, o sea, quiero decir también, aunque si tú no tienes la capacidad económica, porque a lo mejor hay gente que nos escucha que dice, bueno, pues tú por lo menos tienes a alguien que te da esa seguridad, que te da el poder decir, pues mira, yo puedo invertir, puedo ayudarte, puedo... O sea, ¿qué pasa? O sea, aunque tú no tengas esa inversión inicial o alguien que esté dándote esa seguridad, al final te da esa seguridad, saber que hay sí, alguien que te dice, en el caso que coges, cuenta conmigo, que yo te ayudo a que esto salga para adelante. es un toma y daca. Eso también he tenido mucha gente apoyándome, gente externa, amigos que están ahí para todo, pero que yo siempre les doy y les hago saber que yo estoy ahí también para ellos. O sea, Claro. yo una persona que veo que está ahí, si en el día de mañana me pide algo, yo voy a estar ahí el primero y con toda la actitud del mundo para hacer lo que sea. O sea, Ya. que me pide atracar un banco y voy con él a atracar un banco. O sea, es un decir, Ya. pero Sí, sabes sí. que O me sea, que tiro a lo que sea, no no, le coges el brazo a alguien para que te no, dé no, lo que no. necesites y luego ya tal. No, o sea, No, y luego gente que confía en ti o incluso personajes públicos que diga, joder, son famosos, me voy a pegar a él porque es famoso, ni mucho menos. Yo lo que busco en esa gente es darles la posibilidad a gente. Yo he tenido mi escuela de Wake, tengo mi escuela de Wake y al final los personajes públicos que vienen y todo eso, cualquiera se va a aprovechar de esa imagen y de esa fama de decir, oye, ha venido esta persona a mi escuela, lo tengo aquí y tal, y voy a aprovechar lo que sea para anunciarlo y que todo el mundo lo sepa. Yo todo lo contrario, esa gente lo que busca es una discreción, una tranquilidad sí, un que no lo anonimato consiguen en en el otro día a sitio. día. Ya. Entonces tienes que ser esa persona, tienes que tener esa madurez, esa seriedad que no he visto en empresas muy grandes, agencias, por ejemplo, de inmobiliarias. Es una empresa inmobiliaria que mueve casas de millones de euros. Incluso el director de la inmobiliaria ser tan inmaduro de pedirle una cosa e incumplirla como,
oye, voy con un personaje público a comprar Por favor. una casa, por favor, discreción, que no le pidan fotos, os lo pido por favor, no quiero situaciones incómodas. El caso, yo por ejemplo prefiero perder pues esa fama o ese Porque tú a lo mejor detalle. claro, tú a lo mejor has podido perder oportunidades por no alardear de, oye, mira, en mi barco ha estado no sé quién. No, lo peor es que eso lo ha hecho otra gente incluso, o sea, alardear de cosas que no han hecho porque las he hecho yo. Pero Wow, yo como ya. las tengo calladas, pues oye, al final, pero la gente lo sabe perfectamente. Quién estuvo ahí, quién hizo todo Ya lo que que al hizo, final porque presumen de tus cosas y gente yo no, que ni siquiera y las no ha lo he- vivido. y nunca lo he negado, nunca, oh, pues eso es mentira. Ya, claro, Al claro. final a la gente cercana que me dice, oye, pero esto me han dicho, digo, pues, pues eso no, la verdad es que no, porque no es así. La gente no, o sea, no sé, no les viene a cuento, no les suma nada en su vida, es un drama Sí, todo, es lo que ¿sabes? iba a Es decir, como es una puro especie de cotilleo, claro, o cotilleo sea, es total. saber que se cuece Odio por el ahí. cotilleo. O sea, yo Ya, siempre he estado exento de todo tipo de cotilleo de este, hasta con este otro, que se han peleado, qué tal. Luego me lo vuelven a contar y me parece que me lo están contando por primera vez porque ni me he enterado la primera, ni la segunda, ni ya. la tercera. Pero porque Pero me da igual. por eso te digo también que la gente eso lo sabe ver y lo sabe ver de ti. Que no Claro. eres una persona interesada, que no eres una persona que sí, que se quiere aprovechar de las cosas, ni que habla de las espaldas de otro. Toda esa gente lo sabe ver. Igual tú a lo mejor también te codeas o tienes la posibilidad de juntarte con gente que es a lo mejor un personaje público. Esa gente confía en ti porque ha sabido ver eso en ti. Y tú no has tenido que darle explicaciones a esa Eso gente de, es. hola, yo soy una persona honesta, no hago esto. No, eso se ve en una persona. Sí, Y esa sí, gente sí. sobre todo lo sabe ver, que estará acostumbrado a que la gente se te acerque por interés. Y tú a lo mejor también has tenido gente que se te acerque por interés. Digo, ostras, Muchísima. este chico tiene un Muchísima barco y gente. encima no sé cuántos. ¿Podemos ser amigos si me das un paseo? Muchísima gente y eso lo ves. O sea, se O ve sea, de te das sobra. Si cuenta, eres claro que sí. medianamente listo, te das cuenta de quién está ahí de verdad o quién no. O sea, yo eso lo sé y sé por quién tengo que poner la mano en el fuego. Pero luego una diferencia que viene a todo esto, que decías o sea, una cosa es la ambición y otra es la avaricia. No tiene nada que Ya. ver, pero van muy de la mano. Ser demasiado ambicioso te lleva a ser avaricioso. Y eso es el punto en el que tienes que cortar, decir, oye, aquí te estás pasando, hay que ir un poco por la honestidad. O sea, ser un poco más ambicioso, pero honesto. Claro, luego hay gente también que es ambiciosa a costa del resto. Que tú por Claro. tener algo mejor estás despreciando el trabajo de otros o sí. O O a lo la que has gente. trabajado tú mismo, incluso. O sea, que el de al lado tenga algo mejor y tú algo peor no quiere decir que esa persona sea mejor que tú. Ya. Y confórmate con lo que tienes. O sea, que tú no tienes que demostrar nada a nadie. O sea, tú te Mm, lo tienes que demostrar a ti mismo. Tú no te- tienes que decirle a alguien, claro, mira, soy esto porque totalmente. tengo esto. O sea, Totalmente. O sea, tienes que estar cómodo contigo mismo. Y es eso, es ser ambicioso pero honesto. O sea, saber hasta dónde llegas. Ambición. ¿y tú crees que tú naces con eso? O sea, ¿tú crees que se nace con un don de gentes o se nace con algo que te hace tal? ¿O es algo que alguien que no sea ambicioso ahora mismo, alguien que le falte tener esa picardía, esas ganas de luchar por sus cosas, puede tener igualmente? O es como, o Yo sea, creo que eso va ligado un poco, por decirlo así, no sé, tema técnico o médico, pero ligado un poco con el ADN, que a lo mejor no es así, pero me refiero a que tú naces con ello. O sea, creo que va ligado a eso, a que tú cuando naces llevas unos genes y la genética es... yo más que asociarlo a algo biológico en plan así ADN y tal, lo asocio a la educación, al entorno en el que te has criado. Eso O luego es un sea, 80%, pero ese 20% de genética ahí lo tienes. O sea, yo sé que mi padre es así y al final eso, la educación y lo que he visto toda mi vida es no tener vergüenza, hablar con la gente, estar activo con todo el mundo y ser feliz. O sea, disfrutar de esa gente, saber sacar su lado bueno a toda esa gente y que no te enseñen su lado malo. O vale, sea, y la gente que a lo mejor no ha tenido una familia o sí, que siente esa ambición, que siente esas cosas, a lo mejor no tiene ese 20% que tú dices de ADN, pero igualmente si se dan cuenta de que les falta ese toque de ambición, que, o sea, pueden trabajar en ello y pueden también luchar por sus sueños, aunque a lo mejor no hayan nacido con ese, yo eso lo he visto. Una persona ¿sabes? muy cercana a mí, de mis mejores amigos, y lo he visto. Lo he visto que antes ha sido una persona muy cerrada y muy cortada a la hora de hablar con la gente y
vamos, desde que ha estado aquí en el Y pantano persiguiendo sus sueños y estando... luchando por cosas. Es otra persona, o sea, vamos, es un cambio radical, le ha cambiado la cara, le ha cambiado... Está todo el rato riéndose, sonríe, o sea, es que es este que te cambia la vida. La gente que no nace siendo ambiciosa o que no nace con con esa chispa o con Sí, esas ganas de evolucionar en ti mismo, de no buscar una estabilidad, sino buscar riesgo y arriesgarte y crecer y todo eso, que no ya. tenga vergüenza, que no tenga miedo, Y que nunca es que tarde y que se siempre lance. puedes Siempre, luchar por siempre, lo que aunque seas sea. mayor, yo incluso pienso a veces que me puedo meter a seguir estudiando, a volver a estudiar lo que no quise estudiar en su momento, porque sí que es verdad que luego hay veces que el conocimiento es básico a la hora de que cuando te dicen cualquier dato así raro dices, Buah, esto lo habrán estudiado o lo podría haber estudiado, ¿sabes? Y es una pena, pero que no tengan miedo, que se Ya. lancen a esa aventura, a ese proyecto que tienen dando vueltas en su cabeza de que puede funcionar, pero tengo miedo a fracasar. Que no tengáis miedo a fracasar, sino arriesgaos y lanzaros al agua. Yo creo que ahora mismo también me Eso siento es. en ese punto en el que yo tenía mucho miedo del que dirán, mucho miedo de apostar por mí misma y por eso, por miedo al fracaso. O sea, decir, ostras, y si esto no sale bien? O sea, Eso es. mismamente con la canción. O sea, canción que tengo hecha desde hace 2 años y que he dicho, no, no, porque qué vergüenza. Y si esto no sale bien, y es decir, vamos a Nunca lo ver. sabrás. ¿No? Y aparte de que nunca lo sabes hasta que lo haces, el enfocarlo en esto lo quiero hacer por mí y si tú no empiezas, no tienes un punto de partida, ¿con qué te vas a comparar para ser mejor? ¿Sabes? O sea, yo a lo mejor he sacado esta canción y dentro de unos años digo, ostras, a mí esto no me ha gustado, pero yo ya he tenido ese punto de partida para luego seguir creciendo a partir de eso. Si tú no empiezas Eso nunca, es. No, no, ¿dónde? ¿Cómo sigues si no te creciendo? equivocas, no vas a aprender nunca. Claro que sí, o No sea, vas a aprender. O sea que... yo estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que no se haya hecho muy pesada, muy larga. Yo creo que ha sido súper interesante, sobre todo motivador y que lo tengamos en cuenta, que hay que perseguir nuestros sueños, hay que perseguir las cosas, hay que lanzarse y no tener miedo ni al qué dirán ni al fracaso. Así que bueno, te dejo que te despidas. Vamos a dejar todas las redes sociales y todo por aquí para que podáis seguirle. Es inspiración, os lo digo totalmente en serio. Y bueno, te dejo que te despidas. Nada, muchísimas gracias por la atención. Eso lo primero, los que habéis aguantado hasta el final se agradece. Y cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, os respondo a todos. Y bueno, lo que necesitéis, ahí estoy. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Mm.